aquí estamos para dar testimonio. Eh, bueno, estoy súper conmocionada y me pongo en disposición a contar algo que pasó hace algún tiempo. Cuando yo tenía 36 años, más o menos, tenía una hija de 5 y un hijo de 3, y tenía una vida familiar que a mí me gustaba mucho, estaba enamorada de Arturo, y en un momento determinado él decide separarse de mí. Y la verdad que para mí eso fue un shock tremendo, un dolor profundo. Si bien es cierto, hacía tiempo que la relación estaba con dificultades, lo cotidiano, los niños, las actividades nos habían ido alejando, y yo sentía que eso tenía mucho valor para mí, y me sentía muy enamorada y con un proyecto de familia muy querido. Cuando esto pasa, yo me siento totalmente en shock. No solamente al principio, cuando él lo decide, me lo dice, sino que quedé en shock. Y poco a poco me fui llenando de rabia, de dolor, de frustración enorme, y tenía que eso sostenerlo con 2 niños pequeños. Fue muy difícil. Y para mí, dentro del corazón, todo lo que pasaba, lo que no pasaba, era culpa de él. Estaba tan enrabiada, tenía tan, que yo acumulé una frase que sintetizaba muchas veces cuando ya la desesperación no sabía qué hacer, que era: odio en mi corazón. Pasaron más o menos 3 años en esta situación, que si bien es cierto, hay que decirlo, siempre nos sobreponíamos ambos para el bien mayor que eran nuestros hijos, pero debajo estaba toda esta situación muy compleja, de mucho sufrimiento. Un día estábamos en una post-Navidad discutiendo, siempre discutíamos. Y él en un momento me dice: Paula, me dice, cuando tú entiendas tu parte en todo esto, vas a poder empezar a reconciliar. Para mí eso fue horrible, o sea, más encima yo me tenía que reconciliar. Yo tenía que reconciliarme cuando él había generado todo esto, cuando me fui molesta, no sé, echando puteadas a dormir, y me quedé dormida, y en la mitad de la noche despierto y no me acuerdo muy bien, pero después yo como reconstituí todo esto que les cuento ahora, y pesco un papel que había en el velador, una caja de remedio, y anoto mi parte, o lo que yo en ese momento sentía que era mi parte, y seguí durmiendo. A la mañana siguiente me despierto, intuitivamente voy y busco la cajita y veo la lista de lo que era mi parte. Mis infidelidades, mi falta de compromiso, mi romper los acuerdos que teníamos y con lo que habíamos construido nuestra relación, mi distancia, mi frialdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento pasó algo que yo reconozco que fue clave, que fue una milésima de, de cambio, pero que era que me incluía en el problema. Y ahí empezó un proceso de reconciliación que, como dice Rosita, es complejo, con ayuda, con mediaciones, con ayuda del siloísmo, de todo mi trabajo interno, con ayuda de mis amigos del ámbito, con la ayuda de mi familia. Bueno, y algunos, hay que decir, siempre estaba también en mi entorno gente que me decía: olvídate de este gallo. Y yo, no, me voy a reconciliar, quiero mirar después a mis hijos y poder amar la parte que viene de ellos y la parte que viene de mí. Y quiero poder mirar a mis hijos y sentir que tienen un padre maravilloso. Lo voy a lograr, un trabajo arduo. Puedo decir con mucha emoción que lo logré, que lo logramos. Y hoy día han pasado muchos años, mi hija ayer cumplió 29, y tenemos una relación magnífica con Arturo. Nos amamos más que nos amábamos antes, un nuevo amor, un amor diferente, que se va nutriendo, que va creciendo. Recuperé esa amistad que tenía maravillosa con él, y además me ha permitido construir una nueva relación con un hombre y con un corazón sano. Así que ese es mi testimonio. Muchas gracias. Eh, ok. Hola. Súper impresionante todo
lo que hemos escuchado y estar juntos todos aquí. Me toca también un testimonio. Cuando estaba yo preparando esto que voy a decir, mi hijo Mauri me preguntó si la palabra duelo viene del dolor ante la muerte o se trata más bien de ese duelo como desafío para hacerle frente. Mis lágrimas ablandan el corazón cuando muere mi amada y también cuando mis seres queridos me dejan para siempre. Para siempre, pero si yo mismo no estaré para siempre. Si cierro mis ojos, puedo acercar en este mismo momento la presencia de mi gente querida. Puedo sentir a mis hijos junto a mí, aunque su cuerpo físico esté lejos en otro lugar. Puedo sentir la presencia de mi madre o de alguien que quiero. Sentirlos en mí si hago un pequeño esfuerzo. Esa presencia no es una imagen visual, tampoco es solo el recuerdo. Puedo experimentar la sensación de la gente querida en mí, su presencia. Cuando estamos físicamente juntos, el cuerpo del otro se superpone a la sensación de su presencia y no suelo darme cuenta de ella, pero desde adentro de mí mismo es muy experimentable. Cuando el otro muere y su cuerpo ya no está, su presencia adquiere mucha intensidad, mucha fuerza. Y esa experiencia de fuerza o de presencia me desestabiliza. Trato de explicármela con ideologías que he suscrito sobre la muerte, pero no me convencen. Esa experiencia de la presencia del otro en mí no cabe en el molde de mis ideas. La persona ida está presente no solo en los recuerdos, la siento, sueño con ella y a veces incluso noto signos y señales que me parecen que vinieran de otro mundo. Esa presencia es muy fuerte, pero trato de encorsetarla en el molde de la razón. ¿Y qué pasa si aprendo a convivir con las presencias de mis seres amados idos? ¿Y qué pasa si cuando entro en conflicto dialogo con ellas? A veces esta aproximación me trae reconciliación y me encuentro a mí mismo o nos encontramos en otra profundidad. Es verdad que esto ha acercado la mirada a mi propia muerte, pero extrañamente el temor se ha alejado. La presencia de los otros siempre está en mí. Ahora que te has ido, te siento con más fuerza que antes. Poco a poco tu presencia entra en mí. Poco a poco llegan los momentos vividos que fueron únicos. También las chispas de incomprensión o violencia que claman por reconciliación. Poco a poco mi corazón se llena de agradecimiento por la vida juntos, que continúa de una rara manera
en esta. Eso, muchas gracias. Yo quisiera compartirles sobre el proceso de reconciliación conmigo misma. A veces uno es muy duro consigo mismo, se juzga con mucha severidad, casi como si uno estuviera en guerra consigo mismo. Por lo menos eso me pasaba a mí. Y al mismo tiempo sentía culpa y vergüenza por algunas conductas mías. Y eso me llevaba a ocultarme frente a los demás, a construir una muralla para que nadie viera ni se enterara de mi lado oscuro. Y eso me impedía abrirme a los demás. Yo en realidad vivía con temor a mí misma. Y por otro lado, sentía una gran contradicción que me desgarraba. Por un lado, sentía un gran afecto por algunas personas muy cercanas y muy importantes en mi vida. Pero en lugar de poder expresarlo, estaba siempre la exigencia, la crítica, la degradación. Es decir, generaba sufrimiento en aquellos que amaba. La violencia y la dureza que experimentaba hacia mí se volcaba hacia los otros. Uno comete muchos errores, pero había 3 errores que a mí me pesaban mucho. Y como se dice acá en Perú, necesitaba coger el toro por las astas y dejar de justificarme, de banalizarlo y mirarlos de frente para tratar de comprender qué me impulsaba a cometer estos errores. Porque yo podía ver el impacto que eso tenía en la vida de estas personas tan queridas por mí. La culpa, tan propia de nuestra cultura, te cuestionas como ser humano, te anula, te hace sentir casi como un monstruo y por eso te paraliza y te anestesia. Por el contrario, el arrepentimiento se refiere a ciertas acciones específicas y te impulsa a corregir, a cambiar. Patty May lo dijo de una manera muy linda, por eso me lo anoté. Ella dijo, esto ocurre en mí, pero eso no soy yo. Y entonces me planteé la pregunta, ¿cómo hago para reparar? No era suficiente unas palabras, pedir disculpas o un gesto. Tomé la resolución de reparar hasta hacer desaparecer en esas personas las huellas de mi contradicción, sin importar el tiempo que me tomara. Y esa fue una decisión muy importante que reforzó una dirección de vida. Ello me permitió a lo largo del tiempo saltar por encima de mis temores, de mi orgullo, de mi susceptibilidad, para sostener una actitud abierta y explícita de afecto y de apoyo. En algún momento, es difícil, no sabría precisar cuándo, sentí que la balanza se había inclinado a favor, que mis desplantes habían sido largamente compensados. Y esas personas se sentían ahora valoradas y queridas por mí. Sabían que contaban conmigo. Y al mismo tiempo, yo sentí que me había quitado un enorme peso de encima. Sentía un acuerdo y paz conmigo misma y sobre todo esa sensación de libertad que te da la acción unitiva y coherente. Ese proceso de reconciliación conmigo misma se fue dando en la medida en que me esforzaba día a día por ser una mejor persona, por ser más coherente, más unitiva en mi trato hacia los otros. Y eso produjo un reconocimiento muy importante para mí.
a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades y mis temores, me las había ingeniado de alguna manera por crecer, por ser mejor persona y aportar lo mejor de mí hacia otros. Y ese reconocimiento de ese esfuerzo en mí, la verdad es que me produjo una inmensa ternura y afecto hacia mí mismo, que me colmó. Ya no necesitaba ocultarme ni pretender ser otra persona y vender una imagen. Podía aceptarme con sencillez, con mis limitaciones, aprender de otros, sentirme parte de un conjunto mayor, sentirme libre y liviana. Esta experiencia de reconciliación conmigo misma no se dio súbitamente. Fue parte de un proceso de muchas acciones día a día. Fue una dirección por crecer en unidad, en coherencia, compartiendo y aportando lo mejor de mí hacia los otros. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Hola, gracias. Roberto Raúl Rivadeneira Orihuela, a finales del 2009, a los 26 años, fue a un chequeo médico preventivo, porque con mi padre, mi madre, mi hermano mayor, íbamos a viajar al cierre de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Muy poco tiempo después de ese chequeo médico, murió Roberto a causa de una serie de vulneraciones a sus derechos en salud. El médico que lo indujo a una operación innecesaria falló y desencadenó la tragedia. Luego siguieron más errores. Un informe médico pericial señala 11 graves vulneraciones en su atención. Desde entonces, con mi madre, mi padre, la familia, nos hemos esforzado por transitar un camino que nos dé alegría de vivir, nos libere, nos reconcilie. Hemos desarrollado acciones desde la convicción que ante las distintas situaciones de la vida, nuestras respuestas, nuestros actos nos tienen que mejorar a nosotros como personas y tienen que ayudar a mejorar la sociedad. Por ejemplo, a nivel social, nos organizamos desde la convicción que a nadie más le pase lo que nos había ocurrido. En 3 meses habíamos logrado documentar cerca de 8.000 casos de negligencias a nivel nacional en el sistema de salud del Perú. Logramos impulsar muchas acciones juntos, reconociendo un espíritu común que se revelaba ante lo absurdo, ante la tragedia, ante la violencia de un sistema que se había deshumanizado, un sistema de salud deshumanizado. ¿Qué logramos? Bueno, sobre todo dar señal, reconocer en nosotros nuestra capacidad de aporte y transformación. Entre las cosas, se actualizaron protocolos médicos para que ese tipo de operaciones y esos errores que llevaron a la muerte de él no volvieran a suceder. Eso no se sabe, no fue mediático, pero nosotros sabemos que fue parte de ese aporte. Y así muchas cosas comenzaron a traducirse socialmente desde ese acto. Otro ejemplo más de carácter simbólico es que mi madre, mi padre son activistas sociales, ellos son dirigentes, ¿no? De toda su vida. Cuando mi hermano muere, los vecinos, las organizaciones y demás personas comenzaron a organizarse para tomar el hospital, agarrar al médico, hacer un acto público de escarmiento para que no quede impune y ese médico pague, el hospital también pague. Y nosotros decidimos que esos actos no nos iban a ayudar, generaban más violencia. Así que con el director del hospital, que se sorprendió mucho cuando le dijimos que queríamos velar el cuerpo de Roberto en el auditorio del hospital, se transformó todo. A medianoche del día en que se estaba haciendo el velatorio, entró el director del hospital a la sala y a muchas de las personas, toda esta gente que se había organizado,
estaba muy enojada, incómoda, porque decía, ¿cómo pueden velar el cuerpo de Roberto en el lugar donde lo han matado? ¿No? Eso no puede ser con la gente que ha desencadenado eso. Pero ya estaban ahí, y apareció el director del hospital, mis padres se acercaron al auditorio, mi madre, y en esa noche, en ese momento, ante la sorpresa de todos, se dieron un gran abrazo y juntos se comprometieron a hacer algo para transformar esas situaciones que habían llevado a la muerte de Roberto. La gente quedó en silencio, conmovidos. Fue muy potente ese registro de que lo esencial estaba en nosotros y que si bien lo que había pasado con Roberto era una desgracia, no podía frenar nuestro impulso de orientar la vida hacia el sentido. Finalmente creo que en nuestras vidas, a pesar de lo difícil de las situaciones particulares, muchas veces dolorosas, desgarradoras, siempre estas situaciones se establecen como posibilidades de elegir. Nadie quiere para sí y sus seres queridos situaciones adversas, pero de llegar, si es que en nosotros existe una dirección evolutiva, una intención hacia un propósito con sentido, vamos a tener la claridad y la fuerza para dar señal de que podemos juntos superar el dolor y el sufrimiento en nosotros y en los demás. Gracias. Hola. ¿Quién soy? Soy mujer. Siempre pensé que a esa declaración estaba adherida el abuso. Lo viví desde muy niña, por mi padre, familiares, vecinos, en la micro, en todos lados donde andaba, y no andando muy descubierta precisamente. Por eso es que la frase, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, me pegó y nos pegó tan fuerte. Pero eso soy. Soy mujer. Soy mujer y mucho más que eso. Soy un impulso destinada a reconciliarme. Soy un impulso a superar la venganza. Soy un impulso lanzado al futuro. Fui abusada, pero eso no detendrá mi camino. Eso probablemente me lanzó hacia él. Me levantaré una y otra vez para retomar mi destino. Eso soy. La rebeldía frente al abuso. La rebeldía frente a la inhumanidad. La rebeldía frente al sufrimiento. Soy Eli Córdoba, una niña abusada, una mujer reconstruida, un ser lanzado a la construcción de ese nuevo ser humano, libre, sagrado y no violento.